Leopoldo, Leopoldo, Leopoldo. Leopold Aschenbrenner, otra major blowout en Wall Street. Les anticipo lo que les voy a mostrar. Es la historia de Leopold Aschenbrenner. Tenía un hedge fund gigantesco y asumen que hay liquidez ilimitada. Ese error lo han hecho muchas personas de credenciales excelentes. No entiendo por qué asumen que la liquidez es ilimitada y ahí es donde está la trampa de todo eso. Vamos a analizar este caso, ver qué fue lo que pasó. Está en todos lados, hay muchos videos al respecto, pero siempre es una lección. Y siempre es como irónico, pues son usualmente niños maravilla o tú sabes, Wonder Boys, que de repente todo les explota en la cara, aunque este todavía salió bien parado. Pero vamos a hablar de esto y ver de qué se trata. El famoso implosión del fondo que se llama Situational Awareness. Es una elección, como dice aquí, de 35 mil millones de dólares. 35 millones de dólares que se volaron. Y como un fondo, como dice aquí, convicción en inteligencia artificial, manejado por un niño prodigio, de repente se reventó y se vino al suelo. Y gracias a Dios que encontró un salvador, lo que se llama en inglés un caballo blanco, a white, a white horse, no a white horse, un salvador, pues. ¿Cómo le llaman? White Knight, perdón, a White Knight. ¿Ok? Es interesante ver que hay muchos de estos colapsos en Wall Street. Estamos hablando de fondos que explotaron, ¿no? Que parecen manejados por gente de primer nivel. Aquí tienes el famoso Long Term Capital 1998, puro premio Nobel. Y ellos perdieron 4 mil millones de dólares en cuestión de 4 meses. Esto estaba manejado por dos premios Nobel. Si era una apuesta catastrófica sobre una teoría de convergencia, como dije anteriormente, asumían que la liquidez era permanente, de repente, súper apalanqueado, cuando no hay liquidez, todo se vino abajo. Y esto fue algo realmente engorroso. Hay un libro al respecto que se lo recomiendo que se lo lean. El otro es el del famoso Archegos. Este era otro Wonder Boy que trabajaba para Tiger Fund, un fondo muy famoso, se llama Bill Hwang. Impresionó con 20 mil millones de dólares en 2 días. En 2 días ponen unas posiciones tan grandes que después no tienen que se las compre y de repente tiene que liquidarlas porque por supuesto están sumamente apalanqueados. Tanto aquí como aquí hay apalancamiento. Después tenemos el famoso Lehman Brothers, que ya hablamos de ello, y ahora el nuevo es este muchacho, Leopoldo Aschenbrenner, Wonder Boy de 25 años, que logró retornos del 439% en menos de 6 meses, un año, y logró construir un fondo que empezó con 200 millones a valer 45 mil millones de dólares en cuestión de un tiempo mínimo, porque simplemente se concentró y nuevamente asumió que había liquidez ilimitada y cuando el mercado fue en su contra, lo cual él se quedó un poco perplejo a pesar de que él insiste que estaba correcto, no tuvo más remedio que liquidar ese portafolio y ahí se volaron, de esos 45 mil millones se volaron 35 mil millones. Vamos a ver en detalle de qué se trata. Pero, ¿quién es él? Él es un niño como ese un niño prodigio. Él fue valedictorian en Colombia y él es un alemán que vino aquí a estudiar y trabajó con AI, con una de las grandes firmas AI, y lanzó un paper o un papel o un trabajo llamado Situational Awareness, que voy a hablar de qué se trata. Pero básicamente en eso, eh, con esa historia, él renunció a Anthropic y decidió formar un fondo con 200 millones de dólares basado en su mismo trabajo, que básicamente dice que las máquinas a partir del 2027, la inteligencia artificial va a superar cualquier capacidad de ser humano. Y este es el paper, aquí lo tienen, si se lo quieren copiar, léanlo. Es largo, son 165 páginas y hay que tener ganas para leerlo, ¿no? Pero básicamente su tesis es esta. La tesis es que estamos en el umbral de que la inteligencia artificial para 2027 va a ser capaz de superar a los humanos en prácticamente todo, ¿ok? Y esto se acelera en forma geométrica. Cada aplicación del cómputo de entrenamiento había producido de una manera confiable, de salto cuantitativo en capacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y bajo esta convicción, él forma su fondo.
O sea que basado en el poder computacional de la data que tiene, pues decidió montar su fondo bajo ese principio. Ahora, obviamente, le faltó considerar el factor liquidez, obviamente, cosa que hasta lo más pelado como yo, todos los liquidez es una requerimiento sine qua non antes de invertir. Uf, te digo, no entiendo por qué esto ha ignorado eso. El hecho que él empezó con 200 millones, él lo votaron de Anthropic, aparentemente él dio una información no aprobada y tengo entendido que lo votaron. Entonces, bueno, ese papel, Situational Awareness, lo leyó todo el mundo aquí en San Francisco, en Silicon Valley. El tipo se volvió un ídolo y basado en ese criterio consiguió, la gente le tiraba dinero y arrancó su fondo con 200 millones. Lo apalanqueó 4-1. ¿Qué les parece? Una apuesta concentrada y apalancada, como dice aquí, en casa física de la inteligencia artificial. Él básicamente compraba compañías que hacían, tú sabes, de memoria, inteligencia artificial. Aquí está, pues él estaba largo en todo lo que era infraestructura física de la inteligencia artificial. ¿Ok? Micron Technology, Nebius, SanDisk, Memory Stocks, NVIDIA, por supuesto, todo lo que hacen los chips. Y estaba corto las aplicaciones de software como Microsoft, Oracle, ese tipo de compañías él estaba corto. O sea que él estaba largo un sector y corto el otro. Y además apalanqueado 4-1. O sea, por supuesto, mientras estuvo funcionando, el fondo reportó un extraordinario retorno del 439% para un primer semestre. Una cara increíble. ¿Ok? Pero como todo, la realidad del apalancamiento se impuso. Y no es tanto el apalancamiento, sino la carencia de liquidez, que es lo que lo mató. ¿Ok? Este, al no tener liquidez, empezaron, de repente la teoría que tenía en Situational Awareness no funcionó tan bien. Y las cosas se voltearon. Se voltearon a un punto donde hubo una reversión del momento. Y aquí entonces las compañías que él tenía, como Core Holdings, Core Weave, todo Sky Hynix, etcétera, empezaron a caer y cayeron bastante, 54%, 27%, 24%. Y para colmo, las compañías que él estaba corto empezaron a subir. O sea que la cosa se le volteó la tortilla. Las compañías que le estaba largo y que tenía alta concentración a ellos, una de ellas era Nebius, empezaron a caer, pero de dos dígitos. Y las compañías que le estaba corto, como Microsoft, Oracle, empezaron a subir. Y por supuesto eso creó una presión increíble a los prime brokers, que eran los que le prestaban todo ese dinero para apalancarse 4-1 y lo forzaban a una liquidación masiva. Eso creó una situación bastante peligrosa en los mercados, porque liquidar un fondo de 45 mil millones de dólares no es fácil. Pero bueno, menos mal que parece mentira. Siempre hay el vivo y siempre hay el inteligente y siempre hay el poderoso. Y estoy hablando de Citadel. Citadel es uno de los fondos de hedge fund más importantes de los Estados Unidos. Y bueno, yo le puse este título en español que se llama El dinero habla y las palabras sobran. Pero realmente la frase correcta es Money talks, bullshit walks. Y como este tenía Money Talks, en vez se ofreció a comprar todas las acciones que él tenía, que tenía que liquidar en el mercado abierto. Por supuesto, los prime brokers, quiero expresarme, los que le prestaban el dinero, fueron más que bienvenidos en arreglar esa transacción, porque zumbar al mercado 45 mil millones de dólares para vender en una liquidación masiva hubiera tenido unos efectos en el sistema dramático y hubiera sacudido el sistema bursátil grandemente. Citadel, Ken Griffith, que es el que lo maneja, pues vio la oportunidad y tuvo el poder y se ofreció a comprar de esos 45 mil millones, 35 mil millones de todas esas acciones que habían caído un 40 y un 50%. O sea que las compró como ganga, enteramente como ganga. Por supuesto, ya ahorita se ha recuperado muchísimo. Y ese fondo que era de 45 mil millones, eh, tuvo esa pérdida realizada de 35 mil millones, pero todavía le quedaron 10 mil millones. O sea que en los mercados, como dice aquí, el capital sin convicción es ruido. La convicción sin capital es tragedia. Citadel tenía ambos. Y el riesgo sistémico evitado, que es lo más importante, fueron de 3 trillones de dólares. O sea, de no haber participado Citadel como salvador de este fondo o como dije anteriormente, White Knight o Caballero Blanco, el golpe en el mercado hubiera sido de 3 trillones de dólares. Hubiera sido bastante feo.
Y por supuesto, he creado margin calls en no solo sus fondos, sino en muchos otros fondos. O sea que Citadel, como tenía el dinero, Money Talks, dijo, compro todo el paquete de acciones, lo compró rebajado, como le dije, en 35 o 50% rebajado, acciones de excelente calidad. Y bueno, nuevamente, es uno de los fondos más importantes del mundo. Entonces, bueno, gracias a Dios y gracias a Citadel no fue un colapso total, ¿ok? Y él conserva su posición privada de 5 billones de dólares en Anthropic. Eso es otra cosa. Una posición grande que él tenía era Anthropic. Y Anthropic no tiene el nivel de liquidez que tiene Microsoft. No es lo mismo liquidar 5 millones de acciones de Anthropic a liquidar 5 millones de acciones de Microsoft. Es totalmente diferente. Y cuando tú tienes esos tamaños, conseguir compradores y en bloque es muy difícil. Y si lo tiras al mercado, olvídate. Se distorsiona el mercado de una manera dramática. O sea que él, a pesar de todo, a pesar de la caída que tuvo el 67%, hoy muestra todavía un 80% hacia arriba. Todo esto sucedió de paso mientras él se estaba casando. O sea que eso fue un julio funesto, un julio funesto. Y como caradura que es, o insiste en su teoría, que no la voy a discutir, hizo otro nuevo vehículo de inversión y levantó 400 millones. Así que, ¿qué les parece? Entonces, ¿cuál fue la trampa real? La trampa real es esta, the unknown unknown. Esa es la palabra, lo desconocido de lo desconocido. El riesgo conocido era fácil. Tú estabas apalanqueado 4-1, un portafolio concentrado, y bueno, tú sabes que tienes un riesgo amplio y la parte de atrás de tu mente tú asumes que hay liquidez. La lección es que los riesgos que te destruyen nunca son los que aparecen en tu informe de riesgo, como dice aquí. Los que nunca pensaste en incluir, the unknown unknown. Siempre hay que entender que el mercado es realmente, cara, le da lecciones a todo el mundo, como a cada rato veo, y lecciones a tipos que supuestamente son la gran cosota, pero lo he visto tantas veces y aquí tenemos otro ejemplo. Este saldrá adelante, obviamente, pero de que fue un golpe duro y fue un batocazo duro y reconfirma la idea de el unknown unknown es el verdadero enemigo y ahí no lo puedes subestimar. ¿Dónde está Leopoldo ahorita? Bueno, como dije, volvió al teléfono, hizo su nuevo fondo, lo reconstruyó por 400 millones y él sigue apostando a su teoría del 2027, donde, por supuesto, los computadores van a ser mucho más inteligentes que él mismo. Así que lo veremos, ¿no? Lo que sí te garantizo que él no está apalancado 4-1. Eso te lo garantizo. Esa lección tiene que haberla aprendido. Y si no, lo veremos otra vez porque un buen computador que haga el unknown unknown es el verdadero fantasma, es el verdadero imprevisto que está al acecho. Así que bueno, dicho esto, pues si les gustó este video, pues denle un like, compartan, suscríbanse, me ayuda mucho. Y por supuesto, los que quieran contactarme sobre mi servicio de entrenamiento personalizado, pues aquí está mi correo, mi Instagram y mi teléfono. Pero bueno, lo interesante de esto es realmente la gran lección que continuamente yo he visto en mi modesta experiencia de que estoy en este negocio en 1987. Yo he visto tantos genios explotar en la cara con grandes cantidades de dinero. Ya le nombré esos cuatro, pero hay muchísimos más. Otros que explotan por trampa, tramposos. Pero hay muchas eminencias que no son tal y muchas vacas sagradas que no son tal. Y Wall Street no es nada más que te ponga humilde que Wall Street. Así que siempre estamos pisando en tierra movediza, nunca tenemos todo el control. Sin embargo, vale la pena porque los rewards son muy buenos. Pero no se les olvide el unknown unknown, el verdadero enemigo y no lo subestime. Siempre está ahí acechando y cuidado. ¿Ok? Un abrazo, espero que haya gustado y denle like por favor. Chao.